los Hechos. Hemos estudiado cómo fue la vida de los primeros cristianos. Hubo dolor, angustia, valentía, pero ante todo eso hubo alegría, porque cuando hay algo que va a ser edificante en el reino de Dios, el enemigo comienza a moverse, se levanta. Por eso algunos dicen, me da miedo hasta testificar, porque el enemigo luego me ataca. Y eso es un pensamiento de cobardía. Amén. Mas Dios, en una ocasión dio el maestro Felipe, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces somos victoriosos. Vamos al libro de los Hechos. Estamos en la lección 21 del libro, que lo estamos llevando en secuencia. Vamos a estar leyendo en Hechos 11. Gloria a Dios. Versículo 19 al 21. Ahí vamos a leer esos versículos y luego vamos a seguir escudriñando las Escrituras. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, y anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Puede tomar sus asientos. Padre, dirígenos a través de tu Espíritu Santo en la revelación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que, como les dije, había luchas, había pruebas, pero Dios había empoderado a esta iglesia. Y ahí estamos hablando de los primeros cristianos, ¿verdad? Porque antes era el pueblo de Dios, conocido como los judíos. Ellos se les dio una encomienda, y cuando se les dio la encomienda les dijo al judío primeramente, ¿verdad? Luego Samaria, y luego ¿a dónde? A los confines de la tierra. Entonces no había que encerrar la gloria de Dios en un solo lugar. En otras palabras, ya soy cristiano, ahí no se acabó todo. Todavía quiere que se siga expandiendo el evangelio. Amén. Mientras yo estudiaba esto, es uno de los temas que me ha gustado hablarle a otro de Cristo. Me ha gustado y llevar el evangelio, y me gusta. Y cuando yo vi este tema, también me acordé que en una ocasión yo ya había dado este estudio, y dije, pero no vaya a ser que este estudio yo me esté repitiendo, ande equivocado. Entonces me fui a mis notas y encontré que en el 16 de marzo yo di este estudio. Pero algo no como este estudio, porque ese se amplifica más. Entonces en el estudio, cuando comenzamos el estudio, yo le puse que todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén. El punto número 1 era, gloria a Dios, que en la otra ocasión yo le había enseñado y enfaticé en dos cosas, que le dije que me había llamado un poco la atención.
Una era algo chistosa, ¿verdad? ¿Cómo o por qué se llamaba la ciudad Antioquía? No sé si alguien se acuerda por qué salió el nombre Antioquía. La ciudad de Antioquía le había puesto Antioquía porque el gobernador de ese tiempo se llamaba Seleuco y su padre se llamaba Antíoco. Entonces, por su padre le puso a la ciudad Antioquía. También en ese mismo estudio habíamos estudiado, gloria a Dios, como el tema era todo obra para bien a los que aman al Señor. Vimos que como en Antioquía se les llamó a los discípulos de Cristo por primera vez cristianos. Y era una burla. Como hoy, cuando a veces con acción de burla dicen, ahí viene el aleluya. Pero ellos no saben lo que están diciendo cuando dicen aleluya. Porque el aleluya es la adoración máxima para Dios. Ellos en forma de burla dicen, ahí vienen los aleluyas. Así lo hacían en ese tiempo y decían, ahí vienen los cristianos. Y de ahí se denominó el nombre para la iglesia los cristianos, que hasta el día de hoy seguimos siendo los cristianos, seguidores de Cristo. Amén. Y en ese entonces habíamos hablado de que Cristo fue el oficio, o sea, Mesías. Cristo, el nombre es el oficio que Él venía a desempeñar en esta tierra, porque su nombre era Jesús. Amén. Entonces, ahí estudiamos eso y dije yo, pues eso como que ya lo di, me puse a estudiar y a verificar y sí, ya lo habíamos dado, pero esta ocasión se va a ampliar un poco más según lo tenemos en el orden. Amén. Ellos habían sido expulsados, como dice la palabra, de Jerusalén por la persecución. Predicaron a Cristo en todos, llegando a Fenicia, a Chipre y luego a Antioquía de Siria. Antioquía era la capital de Siria en ese tiempo. Y Antioquía vino a ser el punto principal de donde Pablo iba a dar 3 viajes misioneros. Dios estaba moviendo grandemente. Yo sé que también aquí la iglesia es misionera. Amén. Ya hay misiones en Guatemala, México y también hay aquí en Estados Unidos. Aparte de esta iglesia no estamos solos. Y aparte de que la iglesia de Cristo hay donde quiera, gloria a Dios. Entonces, el tema de ellos que llevaban de los apóstoles, primeramente, como dice en el verso 19, que ellos solamente no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones. ¿De dónde eran los varones? En el verso 20 dice Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Por medio de los apóstoles llegó el evangelio a ellos. Y como ellos no conocían de límites, gloria a Dios, comenzaron predicando ahí, hermano. Y lo que más me emociona y me impresiona es lo que dice el 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muchos creyeron, ¿por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando la iglesia está haciendo la voluntad de Dios, la iglesia va a crecer. La iglesia se va a multiplicar. No vamos a ir de decadencia. La iglesia de Cristo va a crecer. Vienen las almas, se salvan las almas. No se encierra la gloria de Dios solamente en nosotros, sino que se expande. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que estemos también empoderados con su Santo Espíritu. Porque la base de allá fue que el derramamiento del Espíritu Santo. Eso cambió todo. Y eso era lo que los primeros cristianos quisieron, de tener la gloria de Dios, hablándole solamente a los judíos. Y cuando los griegos, cuando los gentiles se comenzaron a convertir, eso fue una bomba para ellos, hermano. Eso prendió el fuego, eso les prendió el ánimo. Vamos a ver ahí en el verso 22 al 26 que dice la palabra: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó. Esto es lo que yo digo cuando veo lo que Dios está haciendo, uno como que se renueva. Cuando uno ve nuevas almas, uno se goza. Pero se entristece cuando uno ve que alguien que busca al Señor se aparta. Duele el corazón, duele. Aquel que sabe lo que es buscar un alma para Cristo, lo va a sentir, hermano. Y a veces no lo entendemos, pero así es que son las cosas. Bernabé se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue ¿qué? Aleluya. Eso es lo que me gusta a mí, mire. Cuando hay fervor en el Evangelio, hermano. Todavía, aparte de que muchos, dice gran número, dice anteriormente, ya habían creído, ahora que vino un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, una gran multitud todavía se agregó. Imagínense. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito. Por eso muchas veces ve que uno se levanta aquí y invita a los hermanos al evangelismo, invita a trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque eso es un propósito. Venir a la iglesia, irnos de regreso, y es como vivir una vida sin propósito. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, comenzamos viniendo un día, 2 días, 3 días, luego nos gustó también la oración, ahora venimos a la oración, ya hay propósito, uno va escalando. El problema es cuando se pierden los propósitos, queda uno inútil. Porque no es útil para el Señor, ¿verdad? Y el Señor quiere que uno sea útil, y como dijo Bernabé, los exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran como la ola del mar que va y viene, que permaneciesen fieles al Señor, lleno del Espíritu, con fe. Hermano, hay visión y hay esperanza, por lo cual estamos luchando. Permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se
Aleluya. Al Señor, se agregaron al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bendito Dios. Amén. Donde vieron que había un alboroto grande ahí, dijeron: ¿quiénes son? Los cristianos. Como en una ocasión cuando íbamos al Buffet City, llegaron los cristianos, y una vez se apartaban un saloncito ahí que había, y ellos quizás estaban viendo la gloria de Dios ahí, cuando dijeron: no, pues aquí está bueno la cosa, aquí es un lugar bueno para adorar a Dios, traigamos aquí al panzudito. Pusieron a Buda y su altar, y de ahí se acabó ese lugar, ya no se llenó más, y si fuera poco, se fue a la quiebra. Alábelo porque Él vive. Todo estaba bien, pero el hombre dijo: a estos algo bueno traen, porque aquí se llena. Aquí vienen hasta 80 en este lugar, vienen, aquí está bueno, aquí es para adorar a Dios, aquí hay una gloria, dirían ellos. Vamos a poner aquí, pusieron a Buda ahí y le hicieron su altar. Yo sé que los que iban para allá se acuerdan, gloria a Dios. Un gozo tremendo ahí. Y si acaso lo hicieron por malicia, por correr, gloria a Dios, también como quiera quebrado, se fueron. No, porque cuando llegaban nos hacíamos bulla y dábamos el gloria a Dios ahí también. ¿Por qué? Porque son cristianos empoderados, aleluya, llenos del Espíritu Santo. La noticia del Evangelio fructífero en Antioquía llegó hasta Jerusalén, y ahí enviaron a Bernabé, y lo vemos que él se gozó, como lo leímos, se regocijó y se llenó y les dio ánimo, diciéndole: permanezcan fieles. Y la iglesia crecía aún más. Y eso es de notarlo, porque cuando creció, ellos tenían quizá a Bernabé como un pastor, o como un maestro, o como alguien que estaba al frente. Pero Bernabé dijo: no, yo no voy a poder con esto solo. Me voy a traer a mi hermano Pablo. Y los dos ahí enseñaron y se quedaron, dice, por un año, hablando de Cristo. Hablando de Cristo, no paraban. Me impacta cuando se habla de Pablo. En una ocasión dice que hablaba de día y de noche, tanto así que uno que lo escuchó se durmió y cayó del segundo nivel. Y ese no era un problema ni un impedimento. A veces pasan cositas que uno ve en la vida y que quieren detener. Como hoy este mensaje, quizá hubo lucha, quizá hubo batalla para que llegara a su vida. Pero usted lo está oyendo, usted lo está recibiendo. Al caerse ese joven, dice que Pablo fue, oró por él, se levantó y siguió predicando el Evangelio. Siguió en fiesta, no siguió en velorio. El diablo quería que ahí hubiera llanto, pero no hubo llanto, hubo alegría, hubo regocijo, porque la mano de Dios está con aquel que sigue para adelante, valiente y fuerte. Se cayó desde el segundo nivel, hermano. No, hombre, imagínense cómo se siente uno, da escalofrío, da nervios saber que alguien se cae ahí. Pero Dios con su mano poderosa ahí obrando, aleluya. Dijo: este no es impedimento y esto no es normal, esto es el mismo enemigo que quiso ahí distraer, como muchas veces distrae nuestras vidas, como muchas veces nos distrae del enfoque principal que es el Evangelio.
muchas distracciones y al final de cuentas a veces ya ni a la iglesia venimos. Ay, que me pasó esto, ay, que me pasó lo otro, ay, que me pasó aquello, ay, que me pasó lo otro. Y ese nunca va a terminar de pasarle cosas. ¿Sabe por qué? Porque no es aguerrido y que se para y a la iglesia es que voy. Por eso el diablo se sorprende. Ah, no, pero si aquel apenas le acabo de dar un azote y ahora ya está en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. De lo contrario, se quedará de una vez en la casa. ¿Para qué ir? Ya no voy. Dios no me libró de esta. Pero sí, Dios nos ha librado de mucho. Y por eso venimos a la casa de Dios. Venimos agradecidos. Venimos para que nos llene. Venimos para que nos dé fe y ánimo. Y solamente lo va a hacer su palabra. Su palabra. Eso es lo lindo, porque uno está tan cómodo y cuando uno comienza a ver, de repente, como que si el mundo se le viene a uno encima y ahí hay motivos para clamar a Dios. A veces es un medio también para llevarnos a clamar a Dios. Eso es lo lindo de nuestro Dios, que Él nos llena de su poder. Se quedaron ahí con Pablo un año. Luego vamos ahora al capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 11. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué dicen? Para maltratarle. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos. Imagínense cuántos tenía cuidándolo. 4 grupos de 4. Tenía 16 soldados cuidando. 4 grupos de 4 soldados cada uno, porque para que lo custodiasen, y se ponían para que lo custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado, cuidado, por decir así, en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. ¿Qué hacía sin cesar? Oración a Dios por él. Estaban orando nada menos y nada más que por Pedro, gloria a Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, se llegó el día, ¿verdad? Pedro, durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se cayeron de las manos. Comenzó a moverse la gloria de Dios. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Pedro estaba relajado. Imagínense cuando uno llega cansado, ahí se quita las sandalias, se va a relajar. Pedro no estaba con esa gran preocupación de que iba a morir también, no, él estaba tranquilo. Así están los hijos de Dios, aleluya, cuando vienen los problemas, tranquilito. Pero si Dios le dice: póngase las sandalias, póngaselo. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad. Pedro pensaba que estaba soñando lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Gloria a Dios. Y habiendo pasado la primera
primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de palo, de plástico. Imagínense dónde estaba ese hombre. Estaba, aparte de que tenía 16 guardias, tenía todavía una puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió con un martillo. Aleluya, con un marrón, el marrón de Dios. Se abrió sola la puerta, no tuvo que batallar, no tuvo que falsear nada. Gloria a Dios, se abrió por sí mismo y salidos. ¿Por qué dice salidos? Porque el ángel allí iba también, gloria a Dios, no iba solo. No se sienta solo, gloria a Dios. No se sienta solo, Dios nunca nos va a dejar solo. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él todavía. Dijo, lo voy a cruzar todavía la calle a él porque la orden fue así, que yo lo saque y si lo dejo en la puerta, él va a pensar que está soñando y puede tener temor y va a querer y se va a regresar otra vez. Pero no, mejor lo atravieso y lo paso para allá del otro lado de la calle para que él entienda, gloria a Dios, que cuando Dios se mueve bien, con poder. Cuando Dios abre puertas, gloria a Dios. Y te lleva a donde debe de estar, gloria a Dios. Se apartó de él entonces Pedro volviendo en sí, gloria a Dios. Pedro volvió en sí. Le dije que si Pedro volvía en sí un poquito más atrás, era capaz que se regresaba otra vez, se quitaba los zapatos y se volvía a tirar ahí donde estaba. Pero hasta ahí del otro lado volvió en sí. Dijo, esto no es una visión ni tampoco es un sueño, gloria a Dios, como muchas veces lo ponen así, dramatizando, de que se pellizcan a ver si es verdad. No, eso era verdad y se dio cuenta. Entonces Pedro, volviendo en sí, cayó en sí. Aleluya, hay cosas que se tienen que mover en nuestras vidas solamente en lo sobrenatural. Porque naturalmente no se iba a poder, ¿verdad que no? Con la mente pequeña de uno no se puede, mas sin embargo con la mente de Dios todo se puede. Volvió en sí y ahora dijo, ahora entiendo verdaderamente, gloria a Dios. Job dijo, ahora mis ojos te ven. Cuando vio su liberación, cuando vio que había pasado la lucha, cuando vio que había pasado la prueba, dijo, ahora mis ojos te ven, gloria a Dios. Primero hablaba de que tú eras grande, estaba pasando una grande y ahí yo decía que eras grande, pero no te había visto porque yo estaba bien, yo estaba cómodo, dijo Job. Job lo tenía de todo, hermano, de todo. Pero cuando pasé esto, ahora es que estoy viendo a Dios cara a cara. Ahora mis ojos te ven. Ahora es que yo estoy viendo a Dios en las circunstancias más difíciles. Ahí es donde comenzamos a ver la mano de Dios. Aleluya. En lo imposible, ahí vemos la mano de Dios. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos lo que el pueblo de los judíos esperaba. En una ocasión escuché de alguien que dice, los cristianos dicen que el Papa es el anticristo. Pero yo les voy a decir, los anticristos son los protestantes porque ellos se salieron de la verdadera iglesia. Pero lo que ellos le llamaban verdadera iglesia ya estaban fundándolo desde ese tiempo ahí con Herodes, que eran los romanos. ¿Y qué era lo que el pueblo quería para Pedro? Que lo mataran. Porque cuando comienzan las escrituras en el verso 1 dice, en el mismo tiempo del rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado ¿a quién? A los judíos. Alabra porque él vive, a los que decían que tenían la verdad, ¿verdad?
a los que se creían muy santurrones, a ellos les agradaban que los mataran a los verdaderos cristianos. Querían acabar con la obra de Dios, por eso Jesucristo les dijo: ustedes no son sino hijos del diablo. Y las obras del diablo también quieren hacer, quieren matarme. Y eso mismo seguían ellos haciendo. Herodes quería echársela ahí muy de jefe, cayendo bien con los judíos. Porque Herodes también sabía que si trataba bien a los judíos, a él también le iba a ir bien. Pero lo que no se daba cuenta, porque el mundo no ve, porque el mundo no puede ver a Cristo, porque el mundo no conoce a Cristo, es que cuando entró el tiempo que se rompió el velo, ahora la iglesia amada de Cristo, del Señor, es la iglesia fundada en Cristo Jesús. Ya no pueblo, ahora somos hijos de Dios. O sea, la gloria es mayor, la gloria es más grande. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y Herodes estaba en contra, no del pueblo ahora, sino que ahora estaba en contra de los hijos de Dios. Tenía problemas más graves todavía. Herodes Agripa quería proyectar la imagen del judío devoto. O sea, él quería que dijeran: sí, los judíos están haciendo lo bueno. Él quería sentirse también apoyado. Y le echó mano a los discípulos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí se cumple lo que Jesús ciertamente les dijo en una ocasión: ciertamente beberáis mi copa y seréis bautizados como yo, pero no puedo darles un lugar al lado mío, porque eso le corresponde a mi Padre dárselo. Y les dijo: el que quiere ser grande, sea siervo. ¿Por qué estoy hablando estas palabras? Porque Jacobo y Juan en una ocasión le habían dicho al Señor Jesús: Señor, cuando estés allá en tu reino, permíteme que aquí Jacobo, tal vez a tu derecha, o yo, Juan, y el otro a la izquierda. ¿Puedes darnos ese lugar también allá, Señor? Y eso metió celo a los discípulos. Y Jesús le dice: ¿acaso ustedes pueden beber de la misma copa que yo? ¿Acaso pueden tener el mismo bautismo que yo? Y lo lindo es que ellos dicen: sí, Señor, podemos. Miren lo tremendo que era. Ellos eran aventados también. Le dijeron: sí podemos. Y mire ahora, llegó el momento y pasó la copa del Señor, aleluya. A él lo mataron y no se rindió. Y el Señor le dijo: sí lo van a poder hacer. Mire si el Señor no conoce nuestro presente. Sí van a beber de mi copa. Sí van a tener el mismo bautismo, eso ya yo lo sé. Pero lo que yo no puedo es darle lugar a la izquierda ni a la derecha, porque eso le conviene darlo solamente a mi Padre. Y aquí Herodes está cumpliendo esa palabra, pasando a Jacobo en el bautismo de la muerte. En la copa de la muerte, el Señor dijo: Padre mío. Cuando él oraba, dijo: pase de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino que hágase tu voluntad. Ahí él estaba pasando una copa complicada, y Jacob también pasó esa copa complicada. Si alguien quiere ir a donde dice esas palabras el Señor Jesús, está en Marcos 10, 35, 45. Si quiere, tome nota. También está: el que quiere ser mayor sea vuestro siervo. Está en Marcos también ahí, 35, 38. Gloria a Dios. Pero vemos que aquí se cumple lo que ellos dijeron: sí podemos. Y firmemente Jacob murió por el Evangelio. Cuando se estableció a los 12 apóstoles, y algunos les nombró de diferente nombre, en esta ocasión vemos que a Jacobo dice que le puso como nombre
Boanerges. Y esto es hijo de trueno. O sea, no iba a ser fácil. Y cuando vio a Pedro, ¿cómo le puso? Porque Pedro no es un nombre original, es Cefas. Apenas el lunes hablamos de eso. Le dijo, tú serás Pedro. Y Pedro es piedra, o sea, duro, resistente. En griego y en arameo igual es piedra, Pedro. Entonces él le dice, ustedes serán así, y ya él conocía el carácter de cada uno de los que se acercaban a él. Él conoce hasta dónde nosotros podemos llegar, hermano. Pero queda de nosotros activarnos, tomar en serio las cosas, como dijo Jacobo y Juan, sí podemos. O decir simplemente no podemos, cruzar los brazos y como que si nada está pasando alrededor. Gloria a Dios. Estos hombres eran hombres dedicados. A Pedro le ponen en la cárcel y Dios lo sacó. No solamente en esta ocasión, sino ya lo había sacado en otras 2 ocasiones más. Pero en esta, rompiendo las puertas, era más fuerte la gloria. Aleluya. Porque a su cuidado tenía ¿cuántos? 16. Pero lo lindo es cuando Dios le enseña que estaba con ellos y no había gobierno con suficiente poder para destruir ese propósito. No había malicia. Cuando hablo de gobierno estoy hablando sea las tinieblas o sea terrenal. ¿Qué vamos a hacer si viene el gobierno nuevo y dice que ya no se adore más a Cristo, que se cierren las iglesias? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como está dicho del tiempo final, que ya no puedan comprar si no se dejan sellar con el sello de la bestia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir siendo verdaderos o esta carne que tenemos y el hambre nos va a llevar a entregarnos fácilmente? Porque hoy corremos más a la carne que a lo espiritual. Si nos fuéramos a trabajar nuestras 8 horas, en el trabajo son 8 horas y 1:30 o 2 horas aquí, no es ni la mitad. Viéndolo de esa manera. ¿Por qué vamos? Porque necesitamos el sustento de la familia. Y ya pues cuando lo vemos bueno, ya 8 horas ya no es lo suficiente, vamos un poquito más para adelante. 10 horas, 11 horas, y ya nos vamos a la iglesia. ¿A qué estamos corriendo? A alimentar nuestro ego terrenal. Y lo espiritual se está quedando por un lado. Por eso le digo que si se levanta un gobierno así, hermano, ahí es donde uno tiene que estar bien parado. Como ahora vino un pequeño llegue, si hay más de 10 personas ahí en la iglesia, va a ser multado y llevado a la cárcel, y parece que sí, aflojó a muchos. No me gusta hablar mucho de eso, pero sí pasó, ustedes fueron testigos de eso. Ya allá afuera, hasta de lejos, nos saludaban, porque dije, no te conozco. Hasta por, como dijo un hermano en otra ocasión, hasta por teléfono me pueden pegar coronavirus, mejor ni le hablo. Pero es algo verídico, que no tiene mucho tiempo que pasó y vemos que sí sacudió a la iglesia, pero los de Cristo están todavía aquí, aleluya, y con más ganas. Podemos decir, hemos pasado esa, y si viene otra, lo pasamos, como dijo Juan y Jacobo, que dijo, sí podemos. Y aún dieron su vida y la entregaron, gloria a Dios.
Entonces ahí vemos que Dios obró en Pedro y lo sacó, hermanos, y solamente en esos versículos que leímos hay una gloria grande que si nos pusiéramos a hablar de eso no terminamos. No terminamos. Pero siempre en la iglesia, con todo eso, cuando veo obrando la mano de Dios, hay un regocijo. Y cuando la iglesia se regocija, gloria a Dios, cuando los hijos de Dios se regocijan, Dios los mira y entonces Él envía justicia. Él envía, si alguien te hizo mal, dice, déjamelo a mí, dice el Señor. Da lugar, dice Santiago, a la ira de Dios. No se ponga usted a pelear porque le va a ir mal. Va a terminar con un ojo hinchado. Cuidado si no con la cabeza rajada ahí, por si a aquel todavía le gusta usar el machete, el garrote, el bat. Y ahora un poco más rápido la pistola, va a terminar con un tiro ahí en la panza. En una ocasión un amigo allá donde yo vivo dijo, ahora sí me voy a desquitar de esto, dijo, y se fue a desquitarse del que le había pegado antes, y cuando de repente regresó, ya venía la tripa por acá afuera, y cuando llegó al juzgado oficial, ya todo lo tenía a un lado. Mira su bonita venganza que dice. Por eso Dios dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque Él lo hace bien. Y tampoco pongas a echar maldición, dele bendición, hombre, porque Dios es el que hace las cosas. Ya por eso no tampoco se abuse de la gracia y comience a tirar maldición ahí, porque ya no es de cristianos. Ni se ponga a crujir los dientes ahí, porque se puede morder la lengua. Vamos a leer el verso 12 al 23, gloria a Dios. Dice la palabra. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre. Había mucho, lo que le decimos ahora, apodo, ¿verdad? Muchos sobrenombres. Marcos, donde muchos estaban reunidos. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió. Escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loco. Orando, y viene la respuesta, y luego no cree y dice, estás loco. Con toda esa seguridad que tenía Pedro, ustedes dicen que están locos. Se escapó del penal de alta seguridad. Locos están ustedes están locas. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mira qué tremendo. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señas con la mano, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro, mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea y a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, soborno, Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era
abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes se vistió de ropas reales y se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aleluya. Por lo regular esperamos que nos coman hasta el segundo o tercer día, ¿verdad? Pero para él era urgente, para él era necesario. Por eso dice: dejar, aleluya, dejarlo en la mano del Señor, dejar lugar a la ira de Dios, aleluya. Pedro llegó allá y ellos no podían creer y se estaban regocijando. No sé si había algún loco como uno que a veces le da ganas de correr cuando ve la gloria de Dios, y Pedro le dice: cálmate, tranquilito, hombre, no hagas bulla. Dios lo ha estado haciendo por mucho tiempo, hoy me sacó, regocíjense, alégrense, Dios lo hizo, aleluya, Dios está con nosotros, pero cállense, no hagan tanto alboroto. Pero como vemos, aleluya, que el juicio de Dios, estimado hermano, no está lejos, está cerca. Ese rey odiaba a los cristianos, odiaba la obra de Dios, mas sin embargo él creía que dándole lugar a los judíos estaba haciendo la voluntad de Dios. Se equivocó. Los judíos quizás decían: este rey Herodes es muy bueno, a este hay que apoyarlo, a este que siga. Como muchas veces decían: ahora va a entrar Obama y Obama nos va a dar papel, hay que apoyarlo. Él va a hacer algo por nosotros. ¿Quién es el que va a hacer algo por nosotros? Aleluya. El Dios soberano de ahí arriba en el cielo. Él va a hacer algo por nosotros. Los presidentes aquí en esta tierra tienen que reinar y hacer lo que Dios dice. Si el pueblo está cabezón, que sirva pasote del pueblo. Y si el pueblo está en bendición, Dios puede mover a uno de los gobernadores, a uno de los reyes, a uno de los presidentes a hacer algo por nosotros. Y mientras tanto estamos guardados con la mano de Dios, como fue guardado Pedro. Después vino la persecución de migrantes, y eso fue en el tiempo de Obama. Y ya todos corriendo hasta otro estado, y yo les digo: tranquilito, porque si Dios nos trajo aquí, Dios nos lleva en el rato que Él quiera. Yo ni quería venir de Guatemala, aleluya, pero cuando de repente dijeron: se va, se viene, y me vine, y aquí estoy, aquí encontré a Cristo en el 2004, aleluya, el 13 de agosto. Me encontré con Dios y todavía aquí estoy alabando y glorificando a Dios, porque mis palabras fueron: Señor, si tú me cambias, yo te sirvo. Vienen gobiernos y uno a veces se comienza a idolatrar. Ay, que este gobierno sí lo va a hacer todo. Son corruptos. Y si fuera de nuestros países, bien puedo decir que son bien ladrones. Porque allá con nosotros sí barren con todo, hermano. Allá sí barren con todo. No sé aquí, ni quiero ser político, ni quiero hablar de política, pero aquí está hablando del rey Herodes, que odiaba a los cristianos. Y le vino la mano de Dios, nada menos y nada más que arriba le vino, cuando él dice que se vistió de las ropas reales. Y usted sabe que cuando ellos se vestían de las ropas reales era lo más alto que había, y todo el pueblo hasta a veces tenía que inclinarse a él. Y él dijo: me pongo estas ropas reales y yo salgo ahí muy contento, muy feliz, a ver qué es lo que ellos van a hacer. Aquí yo tengo el poder. Lo que no se esperaba era que de por ahí salió una voz que dijo: queremos voz de Dios y no del hombre.
desobediencia, por el pecado, por todo lo que había, iba a haber una hambruna, ni el rey no podía. Y el rey dijo, yo sí puedo, salgo con mis ropas reales y yo hago algo por ustedes. Pero se equivocó, no hizo nada, sino que solamente a los únicos que alimentó fue a los gusanos. En el mismo momento que aquellos gritaron, voz de Dios y no de hombre, cayó muerto y al instante, dice la Biblia. Vamos a ver ese verso 23. Ya me adelanté. Y al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto, ¿qué dice? No dio gloria a Dios. Tenía fecha de caducción. Expiró. Aleluya, expiró. Y lo comieron los gusanos. Y al momento expiró y se lo comieron los gusanos. Se acabó. Hubo otro rey que no quería, que se engrandeció y miró todo lo que hizo y dijo, ¿qué tantas cosas he logrado yo? Pero él tenía la de ganar porque ayudaba a los judíos, ayudaba al pueblo de Dios. Dios nada más lo metió por 7 tiempos al monte, hasta que le salió pluma como el águila, hasta que sus uñas crecieron como el águila y se fue a comer monte como las bestias, hermano. Por eso algunas veces el hombre que no tiene a Dios comienza a gatear, a arrastrarse, llega hasta el final y ahí se acuerda que hay un Dios, aleluya, y dice, Señor, ayúdame. Y cuando clama, ahí está Dios grande y misericordioso para levantarlo nuevamente, para ponerle buenos vestidos, para ponerle anillo, para ponerle de todo. Porque Dios es grande y misericordioso y el castigo vino. También ahí mismo vamos a ver otros versículos en el 11, gloria a Dios. Aquí está profetizado lo que estaba pasando en ese tiempo y por eso ellos querían venir al rey para ver si lo ayudaban. 11, 27 y 28 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna, una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Estaba profetizada la hambruna. Iba a pasar que iba a haber hambre, pero nadie puede ayudar. Cuando Dios dice que va a haber hambre, va a haber hambre. Si Dios da la solución, Dios da la solución, como la dio con José. A José le reveló una gran hambruna que iba a haber y de una vez le dio también la solución. Le dijo, guarden ahora que hay. Iglesia, si hoy hay, no se ponga a malgastar. Que hago que hago el otro, que me voy para allá, que tanto aquí, que tanto allá, y cuando de repente venga a ver, no haya para cuando venga el tiempo difícil. No se limite, pero también guarde para el tiempo difícil. O sea que si con 2 huevitos y la tortilla se llena y esté contento, manténgase contento con esos 2 huevitos, con la tortilla, porque el bistec también es bueno, pero se come con medida. Uno a veces vive, come y tanta comida en nuestros días se van limitando por tanto que le metemos ya de ahí cuando vemos. En una ocasión comí unas chuletas ahí que me fui a traer y tenía tanta grasa, hasta sentía que la electricidad salía de mi mano. Ya estaba temblando ya mi mano. Tanta grasa que tenía la chuleta, yo le di con todo ahí, hermano, que uno a veces come que hasta se queda como tirando besos para el cielo. La tremenda barriga ahí, ya no hay uno que hacer.
Y cuando vienen los días difíciles, a sufrir. Pero en cambio el hombre que es dirigido por Dios, al paso, al paso, al paso. Ahora hay mucho trabajo, no abuse. No abuse y no se quiera matar, porque esas energías le van a hacer falta después de los 40, después de los 50, después de los 60. Entonces ahora ya no va a haber esa energía ni para disfrutarse lo que amontonó. Entonces el hombre dirigido por Dios sabe que Jehová es su pastor y nada le faltará. Entonces tal vez hay hasta para ayudar a otro. No, porque yo escuché de una persona que $3,000 se lo acababa de comida en un mes. $3,000. Más con esta ayuda del gobierno, el que estaba ahí agarrando del gobierno, que le daba mucho y que todavía ni le alcanzaba. Yo desde aquel día que salí de trabajar con mi patrón ganando en 40 horas ganaba 439 con 4 hijos de familia, mi esposa, ya eran 5, ya contaba la bebé que ya estaba naciendo. Eran 439. Comíamos bien, comemos bien y todo tranquilo. Entonces, si aún me acababa los 400, 4 en 4, 1,600, y eso era cubriendo todos los gastos, y ahora debo comer 3,000. Imagínense, ya eso es una maldición. Ya es una maldición. Mejor trate de cortar las maldiciones por ahí y dependa de la mano de Dios. Dependa de la mano de Dios, no se jarte, porque cuando no haya, entonces otra vez el cuerpo va a querer seguir lo mismo. Mejor mantener la línea en el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Vamos a leer el 29 y el 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban. ¿En dónde habitaban? En Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Quiénes tenían abundancia ahora para ayudar a otros? Los que estaban por ahí, por Antioquía, por todos esos lugares, tenían, pero ¿cómo estaban ellos? Empoderados, haciendo la voluntad del Señor. Y ahora los de Judea, o sea, los de Jerusalén, tenían hambre. Pero déjenme decirle, en Jerusalén, como había grandes hombres que le servían a Dios, también había una rebeldía grande, grandísima. Por eso es que hay que buscar y depender de Dios y seguir para adelante. En el nombre de Jesús, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios.